Nos ponemos de pie para recibir a su cardenal. De nueva cuenta, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta presentación diálogo del documento del Episcopado Mexicano Educar para una nueva sociedad. Quisiera compartirles, antes que nada, que hemos tenido un pequeño retraso a causa de una rueda de prensa. Les pedimos una disculpa y les solicito de manera muy particular a toda la audiencia podamos apagar nuestros teléfonos celulares para poder escuchar esta conferencia con toda fluidez. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. Demos una calurosa bienvenida a su eminencia, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de Cultura. Nel giardino dell'Eden, che è la terra, Tan es así que en la Biblia se dice que Dios puso al ser humano en el jardín del Edén, en la tierra, per coltivarla e custodirla. para cultivarla y custodiarla. E l'uomo ha il compito di dare il nome agli animali. Y tiene la tarea de nombrar a los animales, de darles nombre. Cioè vuol dire che le realtà esistono con un nome perché è l'uomo che dà senso al creato. La realidad existe porque es el ser humano el que le da sentido a la creación. Quindi dovrebbe vivere in armonia con questo mondo che deve creare, che deve coltivare e custodire. Y debe vivir en armonía con este mundo que ha de cultivar y construir. E invece noi sappiamo che l'uomo si comporta in una maniera diversa. En cambio sabemos que se comporta de manera distinta. Si comporta come un tiranno che tante volte riesce a deformare la natura. Se comporta como tirano que logra más bien destruir la Ma io mi naturaleza. fermo sull'aspetto positivo di questo sguardo verso il basso. Pero yo me detendría en el aspecto positivo de esta mirada hacia abajo. È la rappresentazione dell'uomo lavoratore. Es la representación del hombre trabajador, L'homo technicus, come dicevano i latini, el hombre technicus, il quale ha un nome che tutti noi portiamo per la Bibbia ed è il nome Adamo. es un nombre que todos llevamos para la Biblia, que es el nombre de Adán. Adam deriva da un'altra parola, Adamà, che vuol dire la terra color rossiccio, come l'argilla. Sí, es un nombre derivado de otra palabra, Adamá, que significa color rojizo, como la arcilla. Quindi noi abbiamo un legame di sororità con la terra, di fraternità con la terra. Tenemos una liga de sororidad, de fraternidad con la tierra. E l'uomo che lavora è un uomo che completa anche se stesso vivendo nella società e nel mondo. El ser humano que trabaja es un hombre que se completa a sí mismo trabajando la tierra. Ecco il mondo. perché l'essere senza lavoro, l'essere senza attività, senza creatività è un essere imperfetto. Por eso el estar sin trabajo, el estar sin actividad implica el ser imperfecto. E quindi qui abbiamo tutto il discorso sull'impegno creativo della persona, Y aquí tenemos todo el discurso acerca del compromiso creativo de la persona, che può andare naturalmente dal lavoro concreto fino alla creatività artistica. que puede ir desde el trabajo concreto hasta la creatividad artística. È quello che noi chiamiamo con un altro nome, il nome cultura. Y nosotros a esto lo llamamos con otro nombre, que es el nombre de cultura. È interessante notare che la parola cultura deriva da un verbo latino
che ha dato origine a 3 parole. Es interesante ver que la palabra cultura viene de un verbo latino que da origen a 3 palabras. La parola cultura, che è l'attività della mente, delle capacità conoscitive. La palabra cultura como tal, que es la actividad de la mente, de las capacidades cognitivas. Secondo, agricultura, cioè il lavoro dei campi, La segunda, agricultura, el trabajo de los campos. lavoro della materia, anche nell'industria. Sí, E terzo, culto, che è lo sguardo verso Dio. y tercero, culto, la mirada hacia Dios. Ecco perché la cultura in un certo senso dovrebbe riassumere le 3 relazioni che abbiamo detto finora. Y aquí porque la cultura resume las 3 relaciones que hemos visto hasta el momento. Concludo con il terzo tema di questo quadro. Concluyo con el tercer tema de este cuadro. L'uomo che ha lo sguardo verso l'alto, lo sguardo verso il suo simile e lo sguardo verso il basso si trova in quelle pagine della Bibbia solo. El hombre que tiene la mirada hacia lo alto, hacia su mismo plano y hacia abajo, se encuentra en la Biblia solo. Solo con la sua donna, Solo- sotto un albero. Solo con su mujer, bajo un árbol, E questo albero non è scritto nella botanica. y este árbol no está inscrito en la botánica. Si chiama l'albero della conoscenza del bene e del male. Se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Detto in altri termini, è l'albero della morale. Dicho en otros términos, el árbol de la moral. La morale, vedete, è donata, è già data. Non è qualcosa che crea l'uomo secondo il suo interesse. Vean, la moral es algo ya dado, donado, no es algo que el hombre crea según sus propios intereses. Parlando in maniera, direi, filosofica, dobbiamo dire che la morale, prima di essere deontologica, è ontologica. Hablando en términos filosóficos, diríamos que la moral, antes de ser deontológica, es ontológica. Cioè, prima è in sé e poi diventa nostra, impegno nostro. Sí, es decir, antes es en sí misma y después se vuelve compromiso nuestro. Ontologia in sé, deontologia l'impegno. Sí, ontología en sí, deontología el compromiso. E qui arriva allora un nodo importante che è quello della libertà. Y aquí viene el nudo importante que es el de la libertad. L'educazione quindi è un'educazione alla scelta libera morale. Sí, la educación debe ser entonces una educación a la elección libre moral. E qui entrano tutti i temi che riguardano il diritto naturale, che riguardano l'etica, che riguardano la morale, che riguardano le scelte della persona. Aquí entran todos los temas que se refieren al derecho libre natural, la ética, la moral, todas las cuestiones que tienen que ver con la elección libre de la persona. È una delle componenti fondamentali della educazione, più arduo forse, è educare alla libertà di scelta che non sia puro e semplice libertinismo. Y una de las más arduas, sin duda alguna, es la cuestión de la de elección que no sea libertinismo. puro libertinaje. Esatto. E in questo caso è bella una frase che diceva un drammaturgo tedesco dell'Ottocento, Büchner. Sí, y a este respecto es muy hermosa una frase de un dramaturgo alemán del siglo XIX, Büchner. La statua della libertà non è ancora fusa. La estatua de la libertad no ha sido aún fundida. Il forno è ancora rovente. El horno está aún al rojo vivo. E tutti possiamo ancora scottarci le dita. Y todos podemos aún quemarnos en él. È un grande rischio la libertà e purtroppo molte persone rinunciano a questa scelta. Es un gran riesgo la libertad y sin embargo muchas personas renuncian a esta elección. Pensiamo che cosa vuol dire le forze di massa, la comunicazione di massa che induce modelli e moduli obbligati. Pensemos qué significa la fuerza de los medios de masa, los medios masivos, que inducen formas de elección. Il grande Dostoevsky diceva alle persone non educate, non formate,
tu dai la libertà ed esse te la restituiranno come fa il cane al quale lanci un oggetto. Sí, el gran Dostoyevsky decía a las personas no educadas, tú les lanzas la libertad y pasará como al perro que le lanzas el hueso y te lo devolverán, nada más. Concludiamo allora ricordando che l'educazione è una grande avventura dello spirito umano, è una grande avventura della società. Concluimos diciendo entonces que la educación es una gran aventura del espíritu humano, una gran aventura de la sociedad. Ed essa ci ricorda quello che diceva ininterrottamente, per noi vero, anche se lo diceva un filosofo non particolarmente credente, Y nos recuerda lo que nos decía, aunque lo decía un filósofo no particularmente creyente, come era Ludwig Wittgenstein, como fue Ludwig Wittgenstein, il quale, parlando di una sua ricerca sul mistero della persona umana, sulla realtà della persona umana, Wittgenstein, quien hablando acerca de una investigación suya acerca de la realidad humana, sobre la persona humana, diceva, lo ricordavo anche ieri a Puebla, questo perché è un simbolo. dijo lo siguiente, lo recordaba también ayer en Puebla porque esto me parece que es un símbolo. Diceva, quello che io, potremmo dire come educatore, quello che io volevo cercare erano i contorni di un'isola. Lo que yo buscaba como educador eran los contornos de una isla. La persona umana è finita, è chiusa nella sua pelle, nei suoi sentimenti. La persona humana es finita, está encerrada en su propia piel, en los límites de su piel. Ciò che ho scoperto alla fine erano le frontiere dell'oceano. Lo que descubrí en realidad al final eran las fronteras del océano. Come quando uno cammina sulla spiaggia, se guarda solo di qua, vede qualcosa che è finito, l'isola. Claro, cuando uno camina sobre la playa, si ve nada más hacia acá, ve únicamente la parte de la isla. E l'uomo è un'isola, Il ser humano è es una una isla. realtà finita, Es caduca, mortale. Es una realidad finita, caduca, inmortal. Ma al tempo stesso, se io guardo dall'altra parte, vedo che su questa persona, in questa persona, entrano le onde dell'oceano. Pero si yo veo también simultáneamente hacia el otro lado, puedo ver que sobre esta misma persona entran las olas del océano. Cioè alla fine è un mistero con una grandezza che è infinita e alla fine non conquistabile in pienezza. Es decir, una grandeza infinita que no es conquistable en plenitud. Grazie. Muchas gracias. Agradecemos mucho a su eminencia, el cardenal Ravasi. Sin duda alguna hemos escuchado algo muy diferente. No hemos hablado de métodos, no hemos hablado de contenidos, hemos hablado de qué es educar. Hemos ido al fondo, a recuperar a la persona su sentido ontológico, su sentido teleológico, su sentido escatológico. Estamos aquí reunidos porque el episcopado mexicano, a finales del año pasado, entregó a la sociedad mexicana este documento, Educar para una nueva sociedad. A continuación, le pedimos al responsable de la dimensión de pastoral educativa, el señor arzobispo don Alberto Suárez Inda, nos comparta los fines y los motivos de los obispos de México con este documento. Vamos a recibir a don Alberto con un fuerte aplauso. Agradezco al señor cardenal Ravasi su presencia, su valiosa participación. Agradecemos al señor nuncio que nos anima a trabajar en la pastoral
educativa. Pido a Monseñor Eugenio transmita nuestro saludo al Cardenal Robles, presidente de la SEM. Queridos maestros, padres de familia, estudiantes, empresarios, legisladores, autoridades, todos inmersos, comprometidos en estos delicados temas de la educación y la cultura. Hermanos obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, gracias por su decidido compromiso en la formación de los hijos de Dios para una patria digna. Mi agradecimiento a las autoridades de este precioso museo por facilitarnos un espacio apropiado de reflexión, diálogo, encuentro. El Santo Padre Francisco, desde el inicio de su pontificado, nos ha sorprendido con un tema recurrente. Nos dice que es necesario que la Iglesia salga de su autorreferencialidad. Hoy tratamos el tema de la educación y, como nos ha explicado ya el señor cardenal, educere significa pues hacer que salga de adentro y conducir hacia afuera para que el ser humano pueda encontrarse con una realidad más amplia, más profunda, más rica. Toda acción educativa es un camino para salir de la autorreferencialidad. Educar, por ello, es un riesgo, supone un salto cualitativo de gran complejidad, salir de los propios referentes para descubrirse en un marco amplio que dé sentido y plenitud a la propia existencia. Cuando uno analiza el documento episcopal Educar para una nueva sociedad, pues descubre que es necesario que todos los actores de la sociedad salgamos de nuestro ensimismamiento, diría, para sumarnos a esta tarea común, colaborar en la educación de toda persona, todo hombre, toda mujer, de todas las personas de manera integral, en toda circunstancia y tiempo. El sujeto, el fin y el medio de la acción educativa es siempre el ser humano concreto que vive en un continuo proceso de autorrealización. Sin duda, la persona humana siempre es una tarea abierta, un proyecto inconcluso que supone formación permanente, un camino que requiere de la conciencia propia, de autoformación, pero también de factores comunitarios que la impulsen, que la estimulen a lograrla. Con cierta nostalgia me dijo un amigo muy sabio: ahora debemos empezar a preparar la partida. Pues sí, también la jubilación y también la misma muerte requieren capacitación, comprensión, asimilación. ¿Qué nos impulsa a los obispos a hacer esta reflexión sobre el tema de la educación en México? En primer lugar, la realidad misma. Sabemos que detrás de todas las crisis está un problema antropológico. El desafío no es la realidad en sí, sino nuestra participación consciente, con un sentido que engrandezca nuestra humanidad. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la no responsabilidad, la gran cobardía de dejar hacer, de dejar pasar, laissez-faire, olvidando que somos corresponsables de las condiciones presentes y futuras del proceso civilizatorio. Debo decir que ha sido un tema recurrente en los últimos documentos publicados por la Conferencia Episcopal, en la Carta Pastoral del 2000, del Encuentro con Cristo a la solidaridad con todos. Le dedicamos el último apartado íntegro
la educación como camino para la construcción de una cultura democrática. En la exhortación pastoral del 2009, que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, los capítulos Formar hombres y mujeres nuevos, Educación para la paz, se refieren a lo mismo. Y la carta pastoral del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución concluye con 3 prioridades, una de las cuales es educación integral y de calidad para todos. En este cambio de época es lo que nos urge. La modificación que debe darse no es solo de nuestra manera de actuar, de operar, de hacer, sino sobre todo de reflexión y orientación sobre la comprensión de la realidad. Por eso el subtítulo del documento es Reflexiones, orientaciones para la educación en México. Nos ha movido, debo decirlo, una cierta frustración. El Papa emérito Benedicto XVI lo dijo muy claramente en un mensaje a la diócesis de Roma en 2008. Educar jamás ha sido fácil y hoy parece cada vez más difícil. Lo saben bien los padres de familia, los profesores, los sacerdotes, todos los que tienen responsabilidades educativas. Se habla de una gran emergencia educativa confirmada por los fracasos en los que muy a menudo terminan nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás, de dar un sentido a su vida. Así resulta espontáneo culpar a las nuevas generaciones como si los niños que nacen hoy fueran diferentes de los que nacían en el pasado. Además se habla de una ruptura entre las generaciones que ciertamente existe y pesa, pero es más bien el efecto y no la causa de la falta de transmisión de certezas y valores. Palabras del Papa Benedicto XVI, con las que pone el dedo en la llaga. El problema no son las nuevas generaciones, sino quienes por nuestra incapacidad y estrechez somos incapaces de transmitir verdad, sentido, consistencia, congruencia. Precisamente la primera parte de nuestro documento es una realidad que nos interpela, pero también nos mueve la esperanza, la propuesta, la confianza en el futuro que surge de la fuerza de un acontecimiento con mayúscula que nos da con certeza la verdad del ser humano. Y al preguntarnos la cuestión fundamental, ¿qué es educar? Pues no es solo métodos, contenidos, estructuras educativas, administración, problemas sindicales. La educación es una tarea delicada de altísima dignidad que implica la integración de múltiples factores, pero sobre todo requiere claridad de objetivos. En nuestro documento se afirma que la esencia de la educación es comunicar desde una experiencia previa para construir una realidad humana nueva, un camino siempre abierto para llegar a la meta de la propia realización. Impulsar a la persona a que logre el desarrollo de su conciencia, alcance la madurez de su ser gracias a la integración armónica de las capacidades de cada individuo. Con relación a los protagonistas, después de indicar que toda persona es responsable de su propia educación, nos detenemos a reflexionar sobre el tema de la familia, la base más importante de la educación, el patrimonio de la humanidad, primera escuela de la vida en la que se aprenden las virtudes personales y sociales.
Así como los padres tienen derecho a educar a sus hijos, estos tienen derecho a vivir en una familia unida y estable, en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia persona. Al final, afirmamos en nuestro documento que para enfrentar la emergencia educativa es indispensable crear alianzas, tejer redes, despertar sinergias entre familia, escuela, medios de comunicación, gobernantes, empresarios e iglesias. Sinergias provechosas en la medida en que se coloquen al servicio del crecimiento de la persona humana, de las exigencias objetivas de desarrollo. A este propósito me parece interesante la reflexión que hacía el cardenal Bergoglio hace algunos años en Argentina, cuando decía: el pacto educativo está roto. Hoy los padres, los docentes, los alumnos, los gremios, el Estado, las confesiones religiosas no tiran para un mismo lado, como debiera ser, y el que paga las consecuencias es el chico. Hace falta una acción concertada. Puntualmente formulamos 10 propuestas concretas para toda acción educativa, formal o no formal, al final de nuestro documento. Debo pensar que lo importante es, en esta línea de la reflexión del cardenal Ravasi, mirar el tema de la educación desde el punto de vista sapiencial y no meramente científico. La acción educativa, concebirla es necesario más allá de la descripción de sus elementos y atributos, con una comprensión del proceso educativo de la cultura que vivimos, sobre todo del hombre mismo. Más que presentar tareas, quehaceres, creemos que lo importante es un nuevo modo de entender la realidad, en la que todos debemos reeducar nuestra mirada sobre este cambio de época que nos toca vivir, y de una manera transversal, orgánica, resaltando la responsabilidad de todos y cada uno, formando, pues, repito, esta sinergia capaz de generar una cultura cada vez más humana, más fraterna. Creo que el documento del episcopado viene en un momento, en una circunstancia oportuna. La reforma educativa que se ha puesto en marcha tendrá un impacto real si se plantea a fondo que la educación de calidad requiere no solo de elementos técnicos que permitan su evaluación y gestión, sino sobre todo si es capaz de construir referentes sólidos que respondan a la pregunta fundamental: ¿qué es educar? ¿A quién hemos de educar? Agradezco a todos su presencia, les pido nos ayuden a difundir este mensaje de los obispos, que sobre todo busca dar sentido a todos los habitantes de este noble y querido país, México. Muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras de Monseñor Alberto Suárez Inda. Sin duda, con ellas y la reflexión hecha, podremos acercarnos con mayor claridad al documento que se presenta. Ahora entramos a la segunda parte de este evento. Los organizadores no solo han querido presentar el documento, sino comenzar un diálogo fructuoso con diferentes personas, representantes tanto de la Iglesia como de nuestra sociedad. Comenzamos con la licenciada Consuelo Mendoza García. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios especializados en orientación familiar, ciencias de la familia, matrimonio y familia, violencia interfamiliar,
prevención de adicciones, psicología y logoterapia en diversas instituciones nacionales e internacionales. Fue directora de ACAP, Academia Popular de la Capacitación Técnica, y profesora de civismo, historia, declamación y oratoria en secundaria y preparatoria. Presidió la Unión Nacional de Padres de Familia en Jalisco del 2003 al 2009 y fue consejera nacional de la Unión Nacional desde el 2001. Es presidenta y fundadora de la Cumbre Iberoamericana de la Familia y de la Red Iberoamericana de la Familia desde el 2009, con representación en 11 países. Damos la bienvenida a la licenciada y escuchamos. Gracias. Buenos días a todos. Eminencia Rabasi, Su Excelencia Suarezinda y todos los presentes en el Presidium, Excelencia, señor Nuncio Apostólico Christophe Pierre. Pues en esta ocasión he sido invitada para hablar también sobre el documento Educar para una nueva sociedad. El documento Educar para una nueva sociedad contiene una serie de importantes reflexiones sobre la realidad de la educación en nuestro país. Cada página amerita un análisis profundo. Sin embargo, como madre de familia, quiero centrar mi intervención en 2 puntos que considero de vital trascendencia. El primero es que la familia es la base más importante de la educación. Y el segundo, la necesidad de la formación de los padres de familia para que asuman su papel como primeros responsables de la educación de sus hijos y como parte imprescindible de la comunidad educativa. En el 2011 tuve la oportunidad y el honor de asistir como invitada a la Asamblea del Episcopado Mexicano y fui testigo del trabajo realizado por los obispos en la elaboración de este documento, donde han sabido plasmar la realidad compleja de la educación en México, señalando con autoridad, claridad y sutileza lo que probablemente algunos no habíamos podido percibir y asimilar. Su mensaje hoy es recibido con gran alegría y esperanza por parte de los padres de familia. La familia es la base más importante de la educación porque es el único ámbito donde la persona se desarrolla en plenitud. Es donde la persona es aceptada por sí misma y donde encuentra su sentido de pertenencia. Es la primera escuela de virtudes, de convivencia, es la transmisora de valores culturales, morales y espirituales. De la calidad de las familias depende la calidad de los ciudadanos que conforman la sociedad. De ella surgen los hombres de bien o surgen los delincuentes que hoy nos están arrebatando la paz. El reconocimiento de la familia no depende de la legislación de un Estado y su papel educador tampoco, porque surge de manera natural en toda sociedad. Los padres debemos tomar conciencia de que nos corresponde el derecho y deber de educar libremente a los hijos, es decir, redescubrir la paternidad como una auténtica vocación de vida. Existe tal confusión y los padres hemos abdicado de tal manera a nuestra tarea educadora y sobre todo de educación en virtudes y valores, que muchas veces buscamos en una supuesta calidad de educación dar a nuestros hijos las mejores técnicas, los mejores conocimientos y a lo mejor un elevado conocimiento también en la ciencia, pero sin valores. Y como resultado tenemos hoy médicos que asesinan
a los niños diciendo que es una simple interrupción del embarazo. Tenemos a químicos que toda su sabiduría y todo su conocimiento lo encaminan a destruir a la juventud a través de las drogas que están creando cada día. A ingenieros que toda su inteligencia la dedican para construir armas que puedan terminar con sus semejantes. Y a políticos que olvidan también su deber de buscar el bien común y que por el contrario atentan contra la vida, atentan contra la familia a través de leyes que van creando y van simulando como si fueran derechos humanos. Es compromiso de los padres por educar a sus hijos, es compromiso de los padres para educar a sus hijos y debe manifestarse en acciones concretas tales como la defensa y la promoción de la familia nuclear, la preparación para afrontar las realidades actuales mediante la formación de redes de apoyo, la participación, la creación y promoción de políticas públicas para lograr una comunidad de amor y solidaridad y la participación propositiva y valiosa en la escuela de los hijos como parte fundamental de la comunidad educativa. El reto es superar el relativismo hedonista e individualismo y la falta de compromiso como pauta del comportamiento social. La emergencia educativa radica también en el despertar de los padres de familia para hacer de los maestros sus mejores aliados en la educación de sus hijos y participar activa y propositivamente en las actividades escolares que van más allá de organizar el Día del Niño o el Día del Maestro. La calidad de la educación, la verdadera reforma educativa, no se logrará sin la participación y compromiso profundo de los padres de familia. Hoy muchos padres de familia son víctimas de una tremenda confusión y desvalorización de sus funciones. Influenciados por las ideologías, han renunciado a ejercer la autoridad, dejándola en manos de terceros y claudicando para cumplir la función, la única función en la que son realmente insustituibles, la educación de sus hijos. La educación de la conciencia que ayudará a la persona a encontrar el sentido de su propia existencia. Acertadamente, el documento habla de la importancia de la formación de escuelas para padres, lo que permitiría a los papás una formación para desempeñar el único rol en el que no puede ser sustituido, adecuándose al momento y a las necesidades que hoy tiene que enfrentar. Los obispos concluyen el tema de familia y educación con las siguientes consideraciones: la necesidad del intercambio de experiencias, la convivencia y la reflexión compartida entre varias familias de la comunidad, la necesidad de la formación de los padres de familia y la necesidad de propiciar una sinergia entre la familia, la escuela y la parroquia para apoyar la educación de las nuevas generaciones. La Unión Nacional de Padres de Familia, que por cierto es la única organización civil que es mencionada en este documento por su trabajo histórico a favor de los deberes y derechos de los padres de familia desde 1917, expresa a los obispos su compromiso por trabajar por los padres de familia en las escuelas públicas, en los espacios comunitarios, en las parroquias, inspirada y comprometida e iluminada para educar para una nueva sociedad, conscientes del entorno y del cambio de la época. Para concluir, quiero comentar
que este documento no es un recetario en el que cada lector puede encontrar fórmulas listas para aplicarse y lograr la calidad educativa. Es más bien un documento sugerente que invita a la reflexión profunda y al compromiso incondicional para lograr dar el paso a una educación que logre niños y jóvenes felices, plenos, buenos, libres, que hagan de nuestra patria el México que todos añoramos. La función de nosotros como líderes será el poder transmitir a la base que es la familia, a la base que son los maestros, este documento a través de los talleres y de las conferencias que sean necesarias. Lo decía hace poquito Su Excelencia con las palabras de Benedicto XVI. Educar jamás ha sido fácil. Hoy parece más difícil. Y mientras más difícil, es un reto más atractivo. Lo que se necesita, también lo dijo el cardenal Bergoglio, es que falta pasión para lograrlo. Esta es una invitación para poner toda nuestra pasión en lo que es el futuro de nuestra patria, en el que es el futuro de nuestros niños, la educación, y a dar un sí que permanezca en el tiempo, que permanezca también en la historia de nuestro país. Gracias. Agradecemos mucho las palabras de la licenciada Consuelo Mendoza García. Y ahora vamos a escuchar también a un sector muy importante de nuestra iglesia, que presta un servicio muy grande en esta materia educativa. Vamos a pedirle a la hermana maestra Nilma Lorena Herrera Caanal, religiosa de Jesús María, nos comparta el análisis y su visión sobre este documento de los obispos mexicanos. Actualmente es directora general del Instituto Mexicano Regina. Es maestra en educación y miembro del equipo coordinador de la Red de Educación de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. La recibimos con un aplauso. Muy buenos días, estimados señores, eminentísimo señor cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, señor nuncio apostólico en México, monseñor Christophe Pierre, señor arzobispo don Alberto Suárez Cinda, responsable de la dimensión de pastoral educativa de la SEM, señores obispos, autoridades y todas las personas aquí presentes. Gracias por la invitación hecha a la CIRP, a quien represento, a través de la Red de Educación. Me honra el participar en este evento, poder compartir la experiencia y la pasión por educar para una nueva sociedad. Título del documento que la Conferencia del Episcopado Mexicano nos ha invitado a reflexionar y hacerlo parte de nuestra misión. Muchas gracias, señores obispos. Quisiera compartir mi sentir y la riqueza que encuentro en dicho documento desde mi ser de educadora y nuestra misión de evangelizar como iglesia. En la coyuntura de un cambio de época, ante una emergencia educativa y en nuestra realidad social, política, económica, religiosa y cultural de México, me es grato ver que la educación sea hoy lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos une y ojalá sea lo que nos impulse a la transformación de esta realidad que vivimos y de la que muchos y muchas no estamos satisfechos. Sin embargo, apostamos dando la vida para que sea diferente y llegue a ser una realidad más humana, más justa y solidaria,
por medio de una educación situada y actualizada. Estoy convencida que la educación es parte importante para esta transformación, donde la corrupción, injusticia y la mentira puedan cesar para dar paso a la verdad, la libertad y la paz, para que México hoy sea lo que queremos y pueda salir de la cultura de violencia y dolor que nos envuelve. La educación consiste en que el hombre y la mujer llegue a ser más hombre y más mujer, y no solo que pueda tener más conocimientos, más poder, más riquezas, no, sino que pueda saber ser plenamente humano, ser plenamente feliz, que la educación pueda humanizar lo que está deshumanizado. Apoyo el documento, pondero el papel que la Iglesia ha jugado y estamos jugando en la educación en México. Confirmo que la educación posee una importancia decisiva para la reconstrucción del tejido social. No podemos solos, así que necesitamos asumir el compromiso como verdaderos protagonistas en el fortalecimiento y mejora de la educación. Formo parte del equipo coordinador de la Red de Educación de la CIRM, en la que 12 congregaciones religiosas femeninas nos hemos conjuntado para reflexionar, compartir experiencias, interrogantes ante la realidad de hoy. Queremos buscar y encontrar juntas respuestas creativas para la educación, como lo hicieron en su momento nuestros fundadores y fundadoras. Queremos seguir la misión que se nos confió a cada una a través de nuestros carismas, uniendo fuerzas para atender las necesidades del hoy y asegurar que la misión de Jesucristo sea relevante. Evangelizar y educar es un binomio de relación íntima que nos impulsa con pasión y convicción a compartir con otros a Jesucristo y su proyecto. Recorriendo la historia, encontramos que la Iglesia ha dejado huella a través de la educación y la evangelización. Lo podemos encontrar en la segunda parte del documento, donde se describe cómo se ha realizado esta misión educativa. Aquí me atrevo a hacer un paréntesis y abrirlo, solo para hacer notar que la vida religiosa femenina no solo queremos que se nos reconozca en la historia como presencia abnegada en el concurso educativo, como dice este documento. No, señores, nosotras también somos un signo con voz y presencia viva y audaz. Basta hacer una relectura de la historia y mirar el presente. Cierro paréntesis. De latín educere, educar es sacar del interior lo que ya se es, sacar lo mejor del otro y es dar lo mejor de ti, dar algo de ti mismo al otro. Es una acción recíproca, una tarea de todos. Difícil tarea, pues requiere coherencia de vida. Jesucristo nos mostró cómo hacerlo. Educar y evangelizar es dar pasos como Él nos enseñó. Entonces, vayamos descubriendo juntos el camino evangélico de la educación. Hoy me lleno de esperanza ante este público, creyente o no creyente, católico o no, empresarios, religiosos, hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Esto no importa tanto. Lo que sí es necesario es que todos, desde lo que somos y donde estamos, eduquemos para una mejor sociedad, donde quepamos todos. Hacer de la educación un medio y un estilo de vida que transforme la sociedad, donde reine la verdad, la libertad, la justicia, y seamos un país más humano, de hermanos, donde podamos ser felices y crecer como nación. Yo creo que esto es posible desde la sinergia, la cooperación, el trabajo en equipo, uniendo fuerzas, valorando las diferencias, un trabajo colaborativo, no buscando el propio interés, sino el bien común, poder transformar la sociedad y ser un país con cultura y con educación, desde la pedagogía del amor que viene de Dios
y de lo más íntimo del ser humano que lo lleve a la solidaridad con los otros, con los demás. Eduquemos para una nueva sociedad. No hay duda que la decadencia de una cultura coincide siempre con la falta de claridad en sus caminos hacia el bien y la verdad. Estamos convencidos del valor que tiene el Evangelio para iluminar la inteligencia y la conciencia del hombre y de la mujer y orientar su voluntad hacia lo verdadero, bueno y justo. En realidad, la razón de ser de la Iglesia y su misión principal es comunicar el Evangelio de Jesucristo, y continuar su obra de enseñanza y salvación. La Iglesia evangeliza educando y educa evangelizando. Hagamos frente a la emergencia educativa. La tarea y el compromiso es de todos. Muchas gracias. Agradecemos a la hermana Nilma y con esto concluimos nuestro segundo bloque. Vamos a hacer un receso. Los invito a hacerlo de manera breve porque estamos un poco colgados de tiempo para poder pasar a nuestro tercer bloque. Escuchar a los académicos, escuchar también al empresariado su opinión sobre este importante tema. Podemos pasar a un receso. Muchas gracias.